Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En esta ocasión vamos a adentrarnos a un tema de un video anterior que por lo visto les agradó mucho y surgieron muchas dudas, y por ese motivo me permito grabar otro video adentrándonos más al tema de los contratos de arrendamiento. Por ahí se hicieron muchos comentarios sobre los derechos y obligaciones de los arrendadores, de los arrendatarios, que si no había un contrato, el contrato verbal era válido, entre otras cuestiones. Entonces en este video vamos a profundizar más en este tema del contrato de arrendamiento. ¿Qué probabilidades tienes de demandar su incumplimiento cuando no hay un contrato escrito? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los arrendatarios y de los arrendadores? Y pues alguno que otro fundamento jurídico que te ayudará a comprender mejor esta figura del arrendamiento en México. Vamos a aclararlo también porque por ahí en el otro video me dijeron que por qué no especificaba de dónde era el arrendamiento. En este video lo vamos a corregir, es en México exclusivamente. Vamos a empezar. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa y los invito a suscribirse a este canal y a que me sigan en mis redes sociales. Comenzamos. Para comenzar el video tendríamos que aclarar qué es un contrato. Y el contrato es un convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones, según el artículo 1793 del Código Civil Federal. Recordemos que hay un Código Civil Federal y hay códigos civiles en las diversas entidades federativas de la República Mexicana, que por lo general vienen transcribiendo los mismos conceptos a sus códigos estatales. Entonces no va a haber variación, tal vez pueda haber una palabra más o una palabra menos, pero en esencia la figura va a ser la misma en todo México, porque se basan en el Código Civil Federal. Ahora bien, teniendo en cuenta esa situación, el arrendamiento es una figura por la cual una persona da en renta un bien, ya sea mueble o inmueble, a otra, que a cambio de esa renta o de esa posesión del bien que se le está dando en renta, va a pagar una contraprestación. Entonces, elementos para que existan los contratos es consentimiento y objeto. Y aquí, en este video, nos vamos a basar exclusivamente en el consentimiento. ¿Por qué? Porque hay formas de manifestarlo. El consentimiento se puede dar de manera expresa, que es la parte que nos interesa, y de manera tácita. La manera expresa puede ser verbal, puede ser por escrito, por medios electrónicos o de cualquier forma en la cual las partes manifiesten su voluntad de llevar a cabo ese contrato. Y la tácita es donde ninguna de las partes manifiesta su voluntad de hacer ese contrato o ese convenio, pero con sus conductas se está dando por entendido que se está llevando a cabo un contrato. Entonces nos vamos a basar únicamente en el consentimiento expreso, porque aquí una de las dudas que más surgió en el video anterior del arrendamiento fue qué pasaba si no tenía firmado contrato de arrendamiento. Vamos a dejar bien claro esto, porque cuando tú vas a dar en renta un bien, sea un bien mueble o un inmueble, lo ideal es que se haga por escrito, que ambas partes, tanto arrendador como arrendatario, tengan su escrito del contrato de arrendamiento, en donde conozcan y vengan plasmadas todas aquellas cuestiones que les permitan saber sus derechos y obligaciones, cuánto van a pagar de renta, cuánto va a durar el contrato, en dónde se debe pagar la renta, qué día se debe pagar la renta, en qué condiciones se está dando el bien, cómo se acredita que el arrendador es propietario de ese bien o que tiene la facultad de poder darlo en renta, quién es el arrendatario, cómo se identifica, entre otras muchas opciones que se pueden poner en un contrato. Pero básicamente la manera idónea de hacer un contrato es por escrito. Pero si no lo hiciste porque realmente era una persona de confianza, porque tal vez no querías gastar en un abogado, porque se te pasó, lo dejaste para luego y después ya no te lo quisieron firmar. Sin embargo, como les decía, uno de los elementos de existencia del contrato es el consentimiento, y ese se puede manifestar de manera verbal o por escrito. Como ya les dije, la manera idónea es por escrito,
pero si no lo tienes por escrito y todo el trato fue verbal, aún así hay un contrato de arrendamiento. Puedes demandar por incumplimiento de contrato. Si tú eres el arrendador y no te pagan las rentas, puedes demandar para recuperar la posesión del bien. Si tú eres arrendatario y no te están respetando el contrato que pactaste con el arrendador, también puedes demandar el incumplimiento. Si no quieres reparar las cuestiones que por el simple transcurso del tiempo fueron deteriorando ese bien que estás obteniendo en renta, entonces también puedes demandar el incumplimiento del contrato. De eso vamos a hablar en este momento. ¿Por qué? Porque una de las dudas más comunes es: si no tengo contrato, entonces no puedo hacer nada. Sí se puede. ¿Y cuál es la forma ideal para acreditar la existencia de un contrato verbal? Diversos criterios de los órganos del Poder Judicial de la Federación han coincidido en el hecho de que la prueba idónea para establecer o para sostener la existencia de un contrato verbal es la testimonial. Los contratos, también plasmados en un escrito, deben de llevar la firma de 2 testigos, porque es uno de los requisitos que, si bien no afectan la existencia del contrato, le dan mayor certidumbre al acto jurídico que se están celebrando. Entonces, si tú no tienes un contrato por escrito, todo fue verbal, la forma en que puedes comprobar que ese contrato verbal existe es a través de testigos. Pero ojo, no es la única forma. En estos días, con la tecnología y con los medios electrónicos con los cuales convivimos todos los días, también se pueden integrar otras pruebas que demuestren la existencia de ese contrato. Te puedo poner un ejemplo. Si tú tienes un contrato verbal con el arrendatario y este te deposita o te transfiere mensualmente la renta, entonces con esos estados de cuenta bancarios tú puedes acreditar de dónde vino el pago y por qué concepto te lo hicieron. Entonces ahí es otro elemento que puedes utilizar para demostrar la existencia del contrato verbal. La confesional también es una prueba que te puede ayudar a demostrar la existencia de un contrato. Si el arrendatario no te está cumpliendo y lo citas a juicio, y en la confesional le preguntas por qué tiene el bien y él dice que es porque se lo dieron en renta, ahí ya está manifestando que existe un contrato verbal de arrendamiento. Hay que establecer que todas las pruebas pueden ir concatenadas para demostrar un solo hecho. Sin embargo, si no tenemos esta variedad de pruebas, con que exista la testimonial o cualquier otra que dé certeza al juzgador de la existencia del contrato, entonces con eso es más que suficiente para demostrarlo. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los arrendadores y de los arrendatarios? Que ese fue otro de los temas que más me preguntaron. Vamos a recurrir al Código Civil Federal para que sea de manera general en toda la República y no solo nos basemos en el Código Civil de aquí de mi lugar de residencia, que es Chiapas. Entonces vamos a basarnos en el Código Civil Federal, que es aplicable en todo el país. Obligaciones del arrendador y del arrendatario. Vamos a empezar con las obligaciones del arrendador, que a su vez se traducen en derechos del arrendatario. Entregar el bien que va a dar en renta en condiciones óptimas para su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una casa o es un inmueble que se da para el uso de casa habitación, debe de tener todos los elementos de salubridad, de higiene, de seguridad, para que el arrendatario esté en condiciones óptimas. Por ejemplo, el agua potable, por ejemplo, que tenga techo, que tenga un sistema de alcantarillado, que tenga luz eléctrica, que tenga protecciones, puertas, ventanas. Esas cuestiones se deben de plasmar en un contrato, sea verbal o escrito, y si no lo cumple el arrendador, entonces el arrendatario podría demandar el incumplimiento del contrato. Otra obligación del arrendador es mantener el bien arrendado en las condiciones óptimas para este servicio. Ojo, la primera obligación era que el arrendador entregara el bien en condiciones óptimas. La segunda es que mantenga en condiciones óptimas el bien arrendado. Suponiendo que en el transcurso del arrendamiento el arrendador no pagó el agua o no sé, no pagó la luz porque quedó pactado en el contrato que el arrendador iba a pagar esos servicios, o que con el pago de la renta ya se incluían esos servicios, y le cortan la luz y el agua al arrendatario, entonces este tiene que
que sanear ese problema, tiene que pagarlo y tiene que otorgarle al arrendatario la certeza de que va a tener el bien en las condiciones óptimas como se le fue entregado. Otro ejemplo, si la casa habitación que se está dando en renta resulta que empieza a tener goteras o que se empiezan a cuartear las paredes, pero pues esas no son cosas que sean imputables al arrendatario en sí, sino que por el transcurso del tiempo el bien se ha ido deteriorando y el arrendador no le da mantenimiento, entonces ahí puedes demandar el incumplimiento del contrato o la rescisión del contrato, si tanto es. ¿Qué otra obligación tiene el arrendador? El arrendador no puede estorbar en el uso del bien arrendado y tiene que garantizar al arrendatario el uso y goce pacífico del bien que se le dio en renta. Uno de los comentarios que me hicieron en el video del contrato de arrendamiento es qué podrían hacer si el arrendador no los dejaba, llegaba tomado al bien y quería entrar, o no sé, si era un local comercial, llegaba el arrendador y se quería meter al local comercial y sacar productos o cosas así, que porque él era el dueño de la propiedad. Eso no está permitido. Ahí ya estamos hablando de una violación al contrato, inclusive en un delito. ¿Por qué? Porque la posesión está trasladada hacia el arrendatario, por lo tanto el arrendador es el propietario, ¿no? Pero no por eso puede ingresar a un bien que fue arrendado, porque la posesión ya no la tiene él, la tiene el arrendatario. Entonces, si no lo hace, está incurriendo en violaciones a lo que dice el Código Civil Federal. Todas estas obligaciones del arrendador son las que quise destacar por encima de las demás, no son las únicas, hay muchas más. Para eso les recomiendo que lean el artículo 2412 del Código Civil Federal, en donde se establecen todas las obligaciones de los arrendadores. Estas obligaciones de los arrendadores se traducen en derechos para los arrendatarios, entonces ahí pueden ver cuáles son los derechos que tienen los arrendatarios al leer las obligaciones que tienen los arrendadores. Ahora vamos a la parte inversa, las obligaciones del arrendatario, que se van a traducir en derechos para los arrendadores. Y pues la más lógica y más importante es que el arrendatario pague la renta en tiempo y forma, tal y como se plasmó en el contrato, sea verbal o sea escrito. Como se acordó en ese contrato, así lo debe de pagar. Si no paga en esas formas y en ese tiempo, entonces el arrendatario estará incurriendo en un incumplimiento y podrá ser demandado por no cumplir con el clausulado del contrato de arrendamiento, ¿sale? Entonces hay que estar muy pendientes con eso. Es lo más común, es lo que todos los que dan bienes inmuebles en renta se quejan. Dicen, es que no me paga, es que lo quiero sacar porque no me paga la renta, no me da la cara. Pues bueno, es una causal justa y legal para demandar el incumplimiento de contrato. Otra de las obligaciones del arrendatario es que tiene que responder por los daños que le ocasione al bien que se le dio en arrendamiento, ya sea por él, ya sea por alguno de sus familiares, por alguno de sus trabajadores, pero que se dio por una causa que no fue natural, que no fue por el simple transcurso del tiempo, sino que fue por un mal uso. Por ejemplo, que se haya quebrado una puerta, que se haya quebrado una ventana, que le hayan hecho un hoyo a la pared. Entonces esas cuestiones las tiene que reparar. Y si no las repara, entonces el arrendador podrá ejercer una acción legal en contra del arrendatario. Y otra cosa que también debe dejarse muy en claro es que si al arrendatario se le dio el bien para un uso y no cumple con ese uso o le da otro uso aparte del cual se plasmó en el contrato, entonces ahí ya estará incumpliendo. ¿Por qué? Digamos que rentaste una casa para el uso de casa habitación, valga la redundancia. Entonces resulta que con el paso del tiempo el arrendador se da cuenta que esa casa, aparte de ser casa habitación como arrendatario, también la utilizas para que sea una refaccionaria, para que sea un taller mecánico, para que sea, no sé, pueden tener muchas modalidades, para que sea una bodega. Entonces ya no se le está dando el uso por el cual se dio ese arrendamiento. ¿Y por qué esto es algo que no se debe de permitir o que no deben de hacer los arrendatarios? Porque el hecho de que tú pongas un negocio en una casa que estás rentando, en la cual te dieron la posesión pero no eres el propietario, eso implica que debes de sacar ciertas cuestiones o debes de pagar ciertos derechos para que tú puedas ejercer ese oficio, esa profesión
o ese comercio en ese lugar, las licencias de funcionamiento, la factibilidad de uso de suelo. Y resulta que la gran mayoría de las personas que tienen comercios o que tienen talleres, oficinas, bodegas, no lo hacen. Pueden llegar a clausurarte esa vivienda y le vas a dejar un problema y aparte te van a multar. Entonces, le vas a dejar esa vivienda al arrendatario con una multa que si no es pagable por el arrendatario, pueden llegar hasta embargar el bien. Entonces, esto sí es una cuestión que puede llevar a la rescisión del contrato. El incumplimiento por no destinar el bien para el uso por el cual se dio ese arrendamiento. Entonces tengamos mucho ojo en eso. Y pues bueno, aquí en estas cuestiones de los contratos verbales, vamos a retomar este tema. Hay que checar bien lo que dice el Semanario Judicial de la Federación, lo que dice el Código Civil de tu entidad, y si en dado caso estás aplicando el Código Civil Federal, también debes de revisarlo, porque como te lo dije, las pruebas idóneas o la prueba idónea para demostrar la existencia de un contrato verbal es la testimonial, pero no por eso quiere decir que sea la única. Entonces hay que checar los criterios que emiten los tribunales colegiados, los plenos de circuito, las salas de la Suprema Corte o el pleno de la Suprema Corte, en donde hablan sobre estos temas, y con eso te puede ayudar a que tengas mayor claridad si no tienes un contrato escrito y quieres demandar el incumplimiento de un contrato verbal. Entonces te recomiendo que en primer lugar te asesores con un abogado. En segundo lugar, que por más urgencia o por más prisa que tengas para cerrar un trato de un arrendamiento, siempre lo hagas todo con la mayor certeza posible. Lo idóneo es que lo hagas con un contrato escrito. ¿Por qué? Porque así es más fácil demostrar la existencia del arrendamiento. Presentas el contrato, van las firmas, las INES de las partes y de los testigos, y ahí se demuestra que existe un contrato. Pero si digamos que no se dio y ya estás con el problema encima, quieres sacar al arrendatario o quieres demandar al arrendador por los daños y perjuicios que te está ocasionando, puedes hacerlo. Nada más que tienes que ver bien cuáles son las pruebas que vas a utilizar para poder demandar su incumplimiento, para demostrar la existencia de ese contrato verbal. Entonces espero que les haya gustado este video, espero que me compartan sus opiniones al respecto, espero haber dado respuesta a todas las preguntas que me hicieron en el video sobre el contrato de arrendamiento, y a su vez también espero que convivan más con sus abogados, porque eso es necesario para que no tengan problemas en las operaciones que realicen. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa. Los invito a seguirme en redes sociales. En Facebook aparezco como Ever Espinosa, en Instagram como Ever Espinosa Chanona, en Twitter como Ever-SCH y en TikTok como Eberto777. Los invito a suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.